de 5 o 6 minutos para darnos su respuesta. Adelante, doctor Álvaro Taipei. Genial, gracias. Definitivamente, para todo profesional de la salud, el entender de dónde vienen las recomendaciones que está siguiendo, las prácticas médicas o asistenciales que se está siguiendo, es muy útil, ¿no? Primero, para diferenciar qué cosa es lo que realmente puede estar basado en evidencias y por tanto uno lo puede hacer con toda seguridad, de aquellas otras prácticas que pueden estar basadas en malos entendidos, en intereses económicos o de otros tipos, ¿no? O en otra suerte de condiciones que de alguna u otra manera hacen que muchos se puedan desviar hacia ese otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, quien tiene esta gran herramienta que es poder entender de dónde nace cada recomendación que se está aplicando, pues va a tener este poder de saber elegir cuáles son las que puede realizar y cuáles no para el máximo beneficio de su paciente. Sin embargo, esto suena demasiado utópico muchas veces, porque ¿quién puede revisar todos los estudios que hay sobre los temas que nos interesan, ¿no? Vemos pacientes con cientos de diagnósticos distintos. Estar actualizado con cada uno de ellos es prácticamente imposible si queremos leer a detalle todos los artículos que hay para cada uno de estos, ¿no? Por eso es que se comienzan a realizar síntesis y hoy en día, eh, cuando ya tenemos para muchas condiciones buenas guías de práctica clínica, incluso herramientas basadas en evidencias de consulta rápida como UpToDate, Dynamed, ¿no? Estas se van a convertir en nuestro primer referente y lo que más vamos a leer probablemente y en lo que más vamos a tener que realizar lectura crítica en una primera instancia. Entonces, em, yo creo que es bueno comenzar por ahí, por entender, por ser lo suficientemente humildes como para entender que no vamos a poder leer todo, entender que hay herramientas que nos simplifican un poco esto, ¿no? Y también entender que, ok, ya, no voy a leer todos los estudios que ven la autoridad de cierto fármaco, pero voy a leer la guía de práctica clínica de mayor calidad que más o menos me da una recomendación sobre si lo uso o no uso este fármaco. Y esto implica saber, entonces, cómo reconocer una guía de práctica clínica de buena calidad de una forma sencilla y saber cómo leer esta guía, cómo entender cuál es el balance que hice en esta guía para poder dar esta recomendación y entonces si es que lo puedo o no aplicar en mi paciente. No porque una guía diga algo, pues ya es letra dorada. Hay que entender un poquito más a profundidad de dónde viene esta recomendación para ver si lo puedo o no aplicar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, como les comentaba, con UpToDate, ¿no? UpToDate, Dynamed, hay multitud ahora de estas herramientas valiosísimas que tienen muy buenas recomendaciones, ¿no? Y de vez en cuando, así como las guías y otros, van a fallar, ¿no? Entonces, entender bien cómo leer críticamente la herramienta que estemos usando, ¿no? Nos va a permitir, pues, fallar lo menos posible. Esa sería, creo yo, una primera instancia. Aprender a leer esas herramientas que vamos a usar día a día como guías de práctica clínica y herramientas de consulta rápida. Una segunda instancia es ya, ok, nos vamos a meter a los ensayos clínicos, a las revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque requieren más capacidad técnica, estadística, metodológica para poder leerlos, ¿no? Y por otro lado, pues requieren más tiempo, ¿no? Ok, puedo leer la recomendación de una guía y entender un poco el por qué, ¿no? En unos cuantos minutos, pero para entender la revisión sistemática en la cual se basó esta recomendación y entender los ensayos clínicos que hay atrás, tengo que sumergirme un poco más, lo cual es una tarea deliciosa, sí, pero que va a demandar cierto tiempo y no lo vamos a poder hacer para todo, ¿no? Tenemos que elegir bien para qué cosas vamos a sumergirnos, probablemente hacerlo tal vez en compañía, en algún club de lectura, de revistas, ¿no? Y eso nos va a permitir, pues,
resolver ya dudas más profundas que podamos tener sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, ese es el marco grande que les quería comentar desde mi punto de vista. Bueno, yo también estoy siendo docente en temas en medicina basada en evidencias. Incluso creamos una entidad llamada Evisalud, donde damos cursos sobre medicina basada en evidencias, lectura de guías de práctica clínica y otros cursos similares, ¿no? Justo estaba revisando que ya hemos superado los 1000 alumnos. Llevamos 5 años en esta aventura, ¿no? Y nos ha hecho cambiar muchos paradigmas de lo que nosotros creíamos que era lectura crítica también, ¿no? Porque al inicio estábamos queriendo comenzar con el tema de, ok, vamos a aprender juntos estadística, metodología, pero luego nos dimos cuenta que realmente lo que mayormente se va a necesitar es, ok, vamos a aprender juntos a encontrar una buena guía de práctica clínica y entender cómo se llegó a esa recomendación y cómo podemos personalizarla para los pacientes que vayamos a tener, ¿no? Y luego ya ir profundizando poco a poco. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Ahora vamos a solicitar la opinión del doctor Mauricio Soto para la pregunta, ¿qué utilidad tiene la lectura crítica como competencia para el médico familiar? Tiene de 5 o 6 minutos para darnos su opinión. Adelante, doctor Mauricio Soto. Bueno, hoy en día en general para los profesionales de la salud es fundamental poder tener incorporada como competencia la lectura crítica de la literatura. Yo vengo de la época cuando estudié el pregrado en que uno quería acceder a la información y tenía que ir a la biblioteca y había ya unos libros, el Index Medicus y otros donde uno buscaba la información y tenía que meterse a los computadores ahí de la biblioteca para poder buscar estudios, ¿no es cierto? No era una cosa que uno pudiese hacer desde la casa, de otro lado, sino que tenía que ayudar con la bibliotecaria y a uno le imprimían ahí un listado de artículos que uno después tenía que ir a buscar las revistas en formato papel para poder identificar la información. Hoy en día eso cambió dramáticamente. Hoy en día uno puede acceder a una gran cantidad, un tremendo volumen de información y probablemente la mayor dificultad que tenemos es poder identificar aquella información que es válida científicamente de la que no lo es, ¿no es cierto? Tenemos una tremenda dificultad e incluso quienes participamos en la formación, ya sea de pregrado o posgrado, tenemos la dificultad de que muchas de las cosas que estamos enseñando, o una parte de las cosas que le estamos enseñando a los estudiantes, es posible que estén cambiando o cambien dentro de los próximos años. Entonces, hay una renovación muy rápida de lo que es el conocimiento científico. Por ende, es fundamental que junto con enseñarles cuáles son las prácticas clínicas o prácticas poblacionales que son importantes hoy en día a nivel de la medicina familiar, podamos enseñar además herramientas que le permitan a los médicos de familia y en general a los profesionales poder actualizarse en torno a aquellas prácticas que nos vamos descubriendo que ya no son tan efectivas o aparecen nuevas prácticas que son efectivas y que tengan una herramienta que les permita poder identificar ese cambio en lo que es el conocimiento científico de hoy en día, que es muy rápido. Así que por eso a mí me parece fundamental y más aún en una especialidad como la medicina familiar en la cual nosotros manejamos una cantidad amplia de problemas, desde los problemas de morbilidad aguda, infecciones respiratorias agudas, distintos tipos de infecciones, ¿no es cierto?, digestivas o distintos cuadros infecciosos que afectan a nuestros distintos países, hasta las condiciones crónicas, ¿no es cierto?, que tienen otro perfil epidemiológico. Vemos también problemas de salud mental, somos capaces también de abordar problemas que se dan en el contexto de una familia o en el contexto de una comunidad. Nos movemos en un ambiente clínico y a veces nos movemos también en un ambiente, en un territorio, desplegando estrategias poblacionales, promocionales, preventivas. Y eso, muchos de los médicos familiares también y las médicas de familia se desempeñan también en labores de gestión y en labores de políticas de salud también. Entonces, en algún momento están en posición de poder recomendar intervenciones o sugerir intervenciones. Y eso sin mencionar lo importante también que para la investigación y la identificación de gaps o brechas de información, lo que nos ayuda a identificar nueva literatura y poder analizarla críticamente. Así que nosotros manejamos una diversidad y una amplitud de temas en los cuales es verdaderamente difícil mantenerse actualizados y de otra forma tenemos que recurrir a estrategias que nos permitan mantenernos actualizados y en ese sentido
es importante ahí poder utilizar todo lo que son los estudios más secundarios que llamamos, ¿no es cierto?, que pueden ser revisiones sistemáticas, guías prácticas en línea, como mencionaba recién Álvaro, ¿no es cierto?, que nos permiten, de otra forma, alguien ya ha sintetizado la información por nosotros antes, entonces nos facilita un poco más la labor de mantenerse actualizado y uno no tiene la necesidad hoy día de leer todos los artículos sobre un tema si es que alguien ya ha hecho un artículo secundario o una revisión de síntesis o una revisión sistemática o hay una guía clínica sobre el problema de salud en la cual yo tengo una duda, ¿no es cierto? Así que eso, pero sin duda, ¿no es cierto? Una labor importante ahí es no aceptar, como mencionaba Álvaro, tal cual las cosas como vienen, sino que además tener una mirada crítica de lo que uno está revisando para ver cuál es la calidad o cuál es el rigor con el que fue realizado. Así que, como verán, yo creo que para el médico familiar, en los distintos lugares donde les toca desarrollarse, es fundamental tener herramientas que le permitan poder analizar lo que hay. Y también hay un último punto que tiene que ver con una mirada crítica de las cosas, ¿no es cierto? La sabiduría, dicen ahí, ¿no es cierto?, es la capacidad de seguir haciéndose preguntas. Y mientras yo más confiado me siento de lo que sé y mientras menos dudas tengo, pareciera ser que me alejo más de los sabios, ¿no es cierto? Y de las sabias. Y probablemente la capacidad de preguntarse es una cosa que nos ayuda bastante, de preguntarnos en la clínica, en la atención de los pacientes, de preguntarnos en puestos de gestión o a nivel de políticas de salud o a nivel de la comunidad, qué cosas se podrán hacer distintas, cosas se podrán hacer mejor. Y esas preguntas van a generar, ¿no es cierto?, la búsqueda de información. Y ahí es importante tener la capacidad de poder analizar esa información, ¿no es cierto? Y poder analizarla críticamente por la responsabilidad que tenemos nuestros pacientes y las personas y las poblaciones a las cuales tenemos a cargo. Así que, como ven, yo creo que es fundamental estas competencias para lo que es un médico de familia. Muchas gracias, doctor Mauricio. Efectivamente, revisión sistemática es también muy importante. La misma pregunta la hacemos a la doctora Lupita Alvarado de México, que dice, ¿qué utilidad tiene la lectura crítica como competencia para el médico familiar? Adelante, doctora Lupita. Muchísimas gracias. Pues sí coincido con Mauricio y con Álvaro que la información es amplia y por lo tanto la capacidad de discernimiento de la misma es crucial. Y hay que reconocer la cercanía entre los problemas actuales y la forma de estudiarlos, si no, no los vamos a solucionar. Tenemos muchos desafíos sociales, económicos y ambientales, y para poder abordarlos de manera crítica y real, pues es importante tomar en cuenta y llevar a cabo esas habilidades cognitivas superiores que se utilizan en la lectura crítica bajo una autonomía intelectual, porque eso es la capacidad de contribuir al avance del conocimiento en la sociedad, porque actualmente todavía vemos una desconexión entre la lectura crítica y la investigación. Entonces es importante moldear o transformar tanto el texto, el contexto, como al lector mismo en la lectura crítica. En esta actividad de lectura crítica es leer las líneas, o sea, decodificar literalmente, pero también leer entre líneas, o sea, cuál es el significado de eso que estamos leyendo y aún más leer más allá de las líneas, o sea, cuál es el propósito del autor. Y en este sentido tenemos muchísima información, si no la alcanzamos a leer toda, es imposible, pero la que leamos podamos descifrar la realidad, nuestra realidad y detectar esas falsedades parciales. Obviamente a nivel de la educación, pues llevar a cabo lo que es la metacognición, o sea, saber aprender que estoy aprendiendo. Sí, y poner en duda esas suposiciones no explícitas de los textos, porque
como ya mencioné, tenemos nuestra realidad política, de justicia, social, ambiental, que no estamos detectando bajo una lectura basada solamente en el conocimiento y en la información y no en el análisis profundo con esas operaciones mentales superiores y esas ideas preconcebidas, o sea, lo que nos quieren vender. Luego lo decimos que es cierto ya porque está escrito de una manera formal. Y no, nos debemos de meter a ver cuál es nuestra realidad para poder comenzar a solucionarla. Entonces es necesario esa autonomía, uno mismo generar esas preguntas de nuestros problemas, de nuestras situaciones en nuestro mundo, para en base de esas preguntas tener un compromiso y el compromiso de poder resolverlas. Entonces hay que generar nuestras propias preguntas en comparación con preguntas ya preestablecidas que luego nos dan en clase. Sí, o nos dan los mismos textos, ya preguntas preestablecidas, y en eso nos guiamos, y no nos guiamos en un análisis, en un juicio, en una crítica, en una integración, en una desintegración, que son las operaciones mentales superiores. Entonces, la investigación y la lectura crítica son herramientas valiosas para abordar la complejidad de nuestro entorno, y como actualmente no es una técnica universalmente llevada a cabo, pues nuestros problemas con los que tenemos en nuestro mundo, pues siguen igual. Entonces, la lectura crítica fomenta a nuestros residentes una formación personal, afectiva y social. Sí, y el no aceptar ideas ni planteamientos de manera automática, solo porque están expresados formalmente, y es importante verlos desde un enfoque interdisciplinario. Entonces, la enseñanza para nuestros médicos familiares que responde al pensamiento es más efectiva que la enseñanza que solo responde a la memoria. O sea, nuestros residentes van a aprender más, va a haber un cambio de conducta y solucionar problemas si responde a un pensamiento propio, a una crítica, a un análisis autónomo, y no algo que me está diciendo el maestro que haga, a veces si ni siquiera hay conexión con la realidad. Entonces, es muy importante ya finalmente en mi aportación mencionar que la concientización social y política, jurídica y ambiental, es muy importante reflexionar sobre la posición en la sociedad, en nuestro mundo, y es a través de la enseñanza, incluso en los diferentes niveles, a través de la lectura crítica, porque si no, tal parece que estamos enseñando como profesores la novela del profesor, cómo entendió el tema, cómo le va con el tema y cómo le va en la vida. Y de eso no se trata de solucionar problemas. Gracias. Muchas gracias, doctora Lupita. Efectivamente, nos encontramos con el problema de que me dice mi coordinador o mi director, tienes que usar este medicamento, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué investigación me está recomendando algo? Entonces me enseña la investigación y vemos que no tiene ni tamaño de muestra, y tiene errores estadísticos tipo 1 y tipo 2, por así decirlo. Entonces este medicamento realmente no está bien comprobado, aunque sea aprobado por todas partes. Y esto es lo que hace la lectura crítica. Y entonces el residente o el médico familiar debe de discutir efectivamente lo que va a utilizar su paciente para él, que es lo mejor, pero para eso hay que leer. O sea, para ser crítico, por ejemplo, del cine o de una película, hay que leer o hay que ir a ver la película, hay que ir a ver la película. Si yo quiero criticar una película y no la veo, pues imposible que la critique. Así está más o menos con esta comparación la importancia de la lectura crítica en nuestra quehacer científico. Voy a iniciar la segunda ronda de preguntas, empezando con el doctor Álvaro Taipei. La segunda pregunta dice, ¿cómo podría adquirir el residente de medicina familiar esa competencia de lectura crítica? Adelante, doctor Álvaro. Genial, gracias.
Ok, entonces ya me había adelantado un poquito a eso también en mi respuesta previa, ¿no? En mi concepción, bueno, un poquito de contexto primero. Hace algunos años, cuando ya se forja este término de medicina basada en evidencias, se comienza a establecer mecanismos para poder realizar una toma de decisiones basada en evidencias, ¿no? Lo lideran universidades como McMaster y grupos como GREAT, y en medio de todo ello lanzan una primera currícula de medicina basada en evidencias, bastante optimista, ¿no? En la que dice, mira, al médico hay que enseñarle bien la parte estadística, bien la parte metodológica, muy bien cómo leer ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, estudios observacionales, identificar sesgos, riesgo de sesgo, evaluar certeza, heterogeneidad, imprecisión, varias cosas, ¿no? Para que el médico, ante cualquier decisión, esté seguro de que puede ir al estudio y puede recuperar eso, ¿no? Luego de ello, de este optimismo inicial, comienzan a intentar aplicar eso en varios países, ¿no? Y se topan con la gran pared de que son temas que requieren muchísima práctica, muchísima profundización y una currícula de pregrado o incluso posgrado, ¿no? Una maestría o un doctorado no bastan muchas veces para ello, ¿no? Y van cortando por aquí, cortando por allá, cortando por otro lado, para más o menos tener algo factible. Y esto cambia, ¿no? Y los últimos años, más bien, estos mismos grupos que siguen liderando el tema de medicina basada en evidencias, abogan porque la enseñanza inicie por lo que van a usar primero, ¿no? ¿Qué es eso? Guías de práctica clínica, ¿no? Les he mencionado también up-to-date, revisiones narrativas, pero uno de los grandes pilares es guías de práctica clínica. Entonces, con que uno comience a leer bien guías de práctica clínica y reconocer cuáles están bien hechas y cuáles no, ya tenemos un gran primer paso. ¿Cómo aprender sobre ello? Ya es un tema un poquito más complejo, ¿no? Si uno puede leer en inglés, puedes buscar artículos en PubMed, ¿no? Sobre cómo leer guías de práctica clínica, cómo buscar guías de práctica clínica, y hay mucha información, ¿no? En español también hay, ¿no? Eh, Hay sin duda cursos, estudios de posgrado, etcétera, ¿no? Sin embargo, mientras esto no se uniformice en la enseñanza, pues todavía vamos a tener como que esta obligación de que cada uno se esté autoeducando. Pero ese es el primer paso, ¿no? Luego, por ponerles un ejemplo práctico, ¿no? Alguien viene y dice, para artrosis, enfermedad súper común, ¿no? La guía de práctica clínica de la ACR me dice que el paracetamol es algo que se puede dar, es una recomendación a favor de dar paracetamol en artrosis. En cambio, las guías de WARSI y de NICE, que también son guías conocidas, nos dan una recomendación en contra. Son guías más o menos del mismo año, las tres guías son consideradas estándares, ¿no? ¿A cuál le hago caso? ¿Qué pasó aquí? ¿Alguna guía se equivocó? No es tanto así. Para entender ya en un segundo nivel, ¿no? En un primer nivel, buscar una buena guía y seguirla está muy bien. En un segundo nivel, ver que hay cosas de las guías que uno tiene que extrapolar bien para su paciente o hay incluso recomendaciones contradictorias entre guías, ¿no? Eso ya requiere que uno entienda un poco más la parte metodológica, un poco más la parte estadística para ir a la tabla SOF, a la revisión sistemática en la que se basan estas recomendaciones y ver, mira, NICE usó esta diferencia mínima importante, en cambio que ACR no propuso ninguna diferencia mínima importante, por lo tanto cualquier cambio, aunque sea minúsculo, lo tomó como significativo. Ya es por eso que NICE, siendo más riguroso, está recomendando en contra y ACR a favor. ¿Y yo qué hago? Ya yo sé que la práctica clínica mayoritaria requiere una diferencia mínima importante, así que le hago más caso probablemente a NICE, ¿no? Entonces, esto ya requiere em, otras competencias, ¿no? Que si bien uno puede comenzar a intentar adquirirlas, ¿no? Uno ya va a necesitar más que nada, por lo menos desde el contexto
peruano donde yo estoy, ¿no? Lo que van a necesitar es intentar juntarse con profesionales que ya manejen estos temas, ¿no? Centros dentro de los hospitales que ya hagan este tipo de práctica basada en evidencias, donde yo pueda aprender, ¿no? Por lo menos desde el contexto peruano no hay programas grandes, extensos, formales, profundos, en los cuales uno pueda aprender estas disquisiciones ya más detalladas, ¿no? Entonces, juntarse con profesionales que ya han pasado décadas probablemente de su vida en esos ámbitos, tal vez sea una de las mejores formas para que haya esa ósmosis, ¿no? Pero me interesa mucho también conocer los otros contextos y saber qué cosa tienen los otros panelistas con respecto a sus países. Gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Efectivamente, la comparación es muy importante para escoger y seleccionar lo que nos conviene a nosotros en la práctica médica. Doctor Mauricio Soto, la pregunta es, ¿cómo podría adquirir el residente de medicina familiar esa competencia? Adelante. Bueno, yo creo que hay dos elementos centrales en el aprendizaje de los cuidados de, de la salud basada en evidencia, ¿no es cierto? Que es una manera de mirar el movimiento de medicina basada en evidencia, pero que integra todas las profesiones, ¿no es cierto? Y por un lado, probablemente tiene que ver con intervenciones que permitan desarrollar esas competencias en los residentes. Y en ese sentido, ahí yo, bueno, voy a utilizar un poco lo que es la experiencia del Departamento de Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Católica. Nosotros desde que nos conformamos hace ya 30 años, muchos de los académicos que formaron el departamento tuvieron formación ya sea en Inglaterra o en Canadá respecto de lo que era medicina basada en evidencia y ahí mencionaba, ¿no es cierto, Álvaro, lo que es McMaster, ahí hay un buen curso que se hace todos los años y algunas veces, la mayor parte de las veces se da en inglés, pero también algunas veces dan alguna versión en español, eh, de cómo enseñar la medicina basada en evidencia, de cómo enseñar los cuidados basados en evidencia. Y ese es un curso importante para los formadores, para quienes quieren enseñar los cuidados de salud basada en evidencia, que es fundamental, que varios de los académicos de nuestro departamento tuvieron la posibilidad de formarse en ese curso. Eso permitió, en el caso de nosotros, en el Departamento de Medicina Familiar, tener contenidos de lo que es cuidado de salud basado en evidencia, que incorpora lo que es el análisis crítico, lectura crítica de la literatura, que es un curso que se da a todos los residentes de medicina familiar. Y eso permite de una u otra forma que los residentes incorporen las competencias que son necesarias, entre otras cosas, ¿no es cierto?, para poder hacer análisis o lectura crítica de la literatura. Se les enseña también a formularse preguntas, a cómo formularse preguntas clínicas, ¿no es cierto?, específicas, que son las que se responden con esta modalidad, a cómo buscar en la literatura también. Y una vez que uno encuentra algo que puede ser pertinente, poder analizarlo. Pero eso yo creo que no basta por sí solo con que uno tenga la posibilidad de adquirir las competencias, sino que también en el contexto de la formación uno tiene que tener la posibilidad también de ponerlas en práctica. Y en ese sentido, la lectura crítica y la búsqueda de información para responder preguntas clínicas es parte también de las actividades de supervisión clínica. Nosotros supervisamos clínicamente a nuestros residentes y la supervisión incorpora varios contenidos, varios componentes, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, lo que son las habilidades comunicacionales de la entrevista, pero también como parte de esa supervisión clínica tenemos un espacio al final de la jornada de 1 hora para discutir casos clínicos, preguntas clínicas en las cuales le pedimos a los residentes que esas dudas que tuvieron después y sean ellos capaces de buscar la información para poder responderla y de otra manera valorar más o menos críticamente la información que encuentran. Entonces, el poder tener un espacio formativo en el cual ellos desplieguen esos comportamientos asociados a la búsqueda y análisis crítico de la literatura es fundamental porque es lo que va modelando, ¿no es cierto? Y ahí el modelaje de los tutores es fundamental porque si nosotros, como mencionaba Álvaro, ¿no es cierto? Eh, o mencionaba María Guadalupe, si nosotros viene un residente de medicina familiar y nos hace una pregunta y nosotros le damos la respuesta, eh, ya está, digamos, para él va a estar, voy y le pregunto a mi docente y él me da la respuesta. Y obviamente nosotros damos muchas respuestas también, pero también tenemos que estimular la capacidad de ellos de responder sus propias preguntas. Entonces es una cosa que nosotros incentivamos en estos espacios de supervisión clínica, de que ellos sean capaces de revisar un tema y después ellos presentar lo que encuentren y que puedan de alguna u otra forma poder valorar
críticamente lo que es la literatura. Nuestros residentes también tienen la posibilidad de poder participar, de hacer un proyecto que es una pequeña tesina o memoria, un pequeño proyecto de investigación al cual destinan entre 4 y 8 horas semanales durante los 3 años de formación, en lo cual también tienen la posibilidad de incorporar dentro de la revisión de la literatura, de la propuesta de investigación que hagan, también contenidos de lo que es identificar evidencia y poder analizarla críticamente. Así que ese es un espacio que también les permite poder aplicar estos conocimientos. Y también nosotros tenemos reuniones clínicas una vez a la semana, que son nuestros seminarios clínicos, en los cuales los seminarios los hace el residente de medicina familiar o la residente de medicina familiar. Y uno de los contenidos importantes ahí, ellos habitualmente revisan un tema, como puede ser, no sé, el asma, por ejemplo, el manejo clínico del asma. Y cuando ellos muestran las alternativas terapéuticas o las opciones de diagnóstico, por ejemplo, ellos también, uno de los criterios que nosotros utilizamos para evaluar que también se realizaron estos seminarios es que hayan identificado evidencia pertinente y que la hayan analizado críticamente. El seminario se centra probablemente más en las recomendaciones, pero sí tienen que mostrar, pasar, digamos, mostrar cuál fue el artículo que encontraron de una rápida valoración de la rigurosidad con que fue realizado o la posibilidad de sesgo que pueda tener este artículo, ¿no es cierto?, utilizando muchos elementos de lo que es el análisis crítico, de tal manera que nos pueda, en las recomendaciones que hacen finalmente, o flujos o algoritmos que proponen al final, para, por ejemplo, en este caso el manejo del asma, ellos puedan recomendar cosas que se ha mostrado que son efectivas y que tienen un bajo, moderado riesgo de sesgo o logran articular resultados, ¿no es cierto?, que puede que no tengan la más alta calidad de la investigación, pero muchas veces también lo articulan con la opinión de expertos en el tema, ¿no es cierto?, que permitan hacer una recomendación que a veces puede ser débil o fuerte, ¿no es cierto?, pero finalmente que no todas las recomendaciones van en el mismo plano, ¿no es cierto?, sino que hay algunas que probablemente tienen evidencia más fuerte al utilizar el análisis de la literatura, análisis crítico, y otras un poco más débil. Así que yo creo que yo lo mencioné como tres espacios distintos, ¿no es cierto?, que son espacios, hay un espacio primero, ¿no es cierto?, en el cual se desarrollan estas competencias de qué es el análisis crítico y que puedan practicar inicialmente, pero después hay espacios ya más dentro de la formación, como yo les mencioné, la supervisión clínica, estos seminarios clínicos que cada residente tiene que presentar toda la semana y se van turnando para hacerlo, y también este proyecto de investigación en la cual ellos pueden poner en práctica. Y es muy importante, yo utilizo el modelo de Kirkpatrick de evaluación de las actividades de formación, de las estrategias de formación o de capacitación, ¿no es cierto? En la cual uno tiene que poder tener la posibilidad no solo de poder evaluar que los residentes aprendieron de lectura crítica o de cuidado de salud sana y eso, sino que también de desarrollar espacios de formación en los cuales ellos puedan aplicar esto de tal manera de que esos conocimientos, esas competencias se transformen en comportamientos que nosotros podamos observar y no menos importante también, y podamos modelar, ¿no es cierto? Es muy importante que los residentes, los docentes manejemos también los conceptos, porque si el residente ve que uno les pide que busquen literatura y la revisen críticamente, pero ve que uno no lo hace, probablemente no lo va a hacer. El modelaje ahí juega un rol importante, ¿no es cierto? Así que ese es un poco, yo creo que compartirles de la experiencia que hemos tenido ahí en el Departamento de Medicina Familiar, que probablemente lo que es el cuidado de salud a sanidad ha sido uno de los ejes de nuestra formación, junto con otros componentes importantes, y es una de las cosas que habitualmente utilizamos bastante con los residentes. Gracias, doctor Mauricio. Efectivamente, la medicina basada en evidencia no se puede divorciar de la aptitud clínica. Cuando vemos casos clínicos, ok, según esto el factor de riesgo para tal enfermedad es esto, pero ¿cómo? ¿Por qué me dices eso? Porque estoy basado en esta revista que dice esto y lo demuestra así, así, así. Y lo mismo pasa con los pacientes en la consulta. Vamos a dar el mejor tratamiento porque está basado en una lectura crítica o en una investigación en la cual esto es lo mejor. Y el ejemplo más cercano fue el COVID, que muchos medicamentos se dieron y que no funcionaron precisamente por la falta de ensayos clínicos, por una cantidad de errores que había en investigaciones, que eso sería otro tema de conversación. Muy bien, entonces vamos a continuar con
nuestra mesa redonda, le vamos a dar la palabra a la doctora Lupita Alvarado con la que nos dé una respuesta sobre cómo podría adquirir el residente de medicina familiar esa competencia. Adelante, doctora Lupita. Muchas gracias. Bueno, yo me acordé cuando era titular de la residencia de medicina familiar, si desde México en el programa que enviaban venía específicamente lo de lectura crítica. Yo me acuerdo que venían temas, venían todas las especialidades de los que los muchachos deberían de recibir su clase. Luego me comuniqué con la titular de la residencia de medicina familiar aquí en San Luis Potosí y me comentó que ahorita no hacen eso de lectura crítica porque eso lo hacían los viernes cuando se juntaban los tres grupos, primero, segundo y tercero, pero como redujeron personal, que ya no lo hacen porque ya también la mandaron a dar consulta. Entonces, bueno, yo me puse a pensar, la lectura crítica más que nada es una técnica, debe de ser un eje transversal para integrar las dimensiones cognitiva y formativa. Entonces, no es precisamente que venga en un programa como indicación, es de que si yo soy profesor, entonces se supone que sé el tema y sobre el dominio de ese tema yo puedo tener esas palabras claves, esas preguntas críticas, reflexivas, preguntas de comprensión, análisis y síntesis, esas actividades de discusión, de debates, de proyectos de investigación para desarrollar interrogantes que contribuyan a la exploración y posibles soluciones de situaciones que son problemas. Eh, entonces, pues yo creo que cada profesor debe de tener la habilidad de la lectura crítica, porque domina el tema y ya solo le falta la técnica. No sé qué tanto, bueno, Mauricio sí detalló lo que hacen con respecto a lectura crítica y Álvaro también, pero aquí en mi estado, yo creo que si voy a entrevistar a estas profesoras titulares, no sé qué tanto sepan de si cada uno de los profesores que dan cada materia, qué tanto utilizan la lectura crítica, porque ya lo comenté, debe de ser un eje transversal que se lleve a cabo para en verdad tratar de solucionar problemas no estructurados del mundo real y adaptar las necesidades y las capacidades del estudiante en esta lectura crítica, porque son estrategias de aprendizaje autorregulado, de metacognición y de pensamiento crítico, como ya lo revisamos. Y entonces se requiere del aprendizaje activo sobre problemas y situaciones reales. Ya comenté, yo me imaginé, porque yo sobre todo doy materias de ética, imagínense cuando hablo del juramento hipocrático, los consejos de Esculapio. O sea, yo estoy dando la clase a jóvenes de 18, 19 años. Obviamente, cuando yo era joven, hace mucho tiempo, ese era mi contexto. O sea, cuando yo tenía la edad de ellos, yo tenía otro contexto y ahora ellos están en el mismo mundo, pero en otro contexto. Entonces yo no les puedo decir qué pienso, precisamente, aunque ya sé que son textos históricos y de antecedentes históricos de la bioética, pero yo debo de conocer ellos qué piensan en su mundo, en su época, que finalmente confluyen los dos mundos. Aunque ellos son ahora jóvenes y yo fui hace tiempo, pero es nuestro mismo mundo, entonces yo debo de explorar desde el punto de vista crítico ellos qué piensan del juramento hipocrático, por ejemplo, de los consejos de Esculapio. Si no, si yo me baso en lo que yo digo, lo que yo pienso, cómo veo ese tema y cómo me ha ido en la vida, entonces solamente les estoy dando mi novela personal. Y de eso no se trata de situarnos en este mundo, en esta situación, en estos problemas y en estas soluciones, porque eso ayuda al crecimiento de un yo autónomo, consciente y constructivo, con ideas propias y con compromiso social a la comunidad. Y no es decirle, como ya también recalcamos, sino es tú. O sea, la autonomía de él en una interdisciplinariedad. Entonces es importante en estas
en estas técnicas, en estas estrategias de lectura crítica, pues abordar temas interdisciplinarios relevantes. Hacer preguntas de investigación también relevantes y significativas. Que el docente sepa, o sea, conozca, sepa, y es como un diagnóstico, ¿no? Si uno no piensa en un posible diagnóstico, pues no lo vas, si no piensas en él, no vas a llegar al diagnóstico. Tú tienes que tomar en cuenta esas estrategias que hay, actualizarte, ¿no? Como un doctor que decía, ¿a mí qué me vas a enseñar si yo tengo 40 años dando clase? Pues sí, pero tiene la misma técnica, ¿sí? Entonces hay que cambiar. No es la antigüedad, es la actualización de cómo dar los temas, en este caso lectura crítica. Entonces, pues bueno, la instrucción del docente y la exploración guía y colaborativa, claro, sobre objetivos claros, y es muy importante en esta lectura crítica, en esta técnica de esos temas que se supone que ya sabemos, pero que necesitamos actualizarnos como tanto docente como alumno en esa lectura crítica. ¿Qué tal si yo como guía no me había dado cuenta de algunas situaciones enmascaradas, de algunas falacias que tienen los documentos y qué tal que los alumnos sí? Entonces, debe de haber un eje horizontal entre educador y educando en esa retroalimentación constante. Debe de haber una participación activa y educativa, claro, en una contextualización de una educación en una realidad sociopolítica. Debe de ser obviamente crítica y sobre todo la palabra debe de ser acción. ¿Por qué la palabra debe de ser acción? Porque no nada más es decir, como dijo Coelho, estás llamado al testimonio, no a la palabra, porque ya en el testimonio ya lo hiciste, ahí va la palabra. Entonces el diálogo va más allá de la comunicación verbal y se convierte en un acto que puede cambiar la realidad. La verdad, yo ahora que repasé todo esto, qué bueno, muchas gracias por invitarme y por ponerme a leer, porque a mí me está actualizando en mi forma de enseñar y sobre todo me está concientizando en verdad si estoy contribuyendo a tratar de cambiar el mundo. Hace falta la lectura crítica como un eje transversal y no pienso que no es difícil, solamente es que pensar en ella y ponerse la camiseta de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Lupita. Queda todavía un poquito de tiempo para solicitar los aquí presentes si tienen alguna aportación o alguna pregunta. Doctor Ismael. Hola, buenas eh, tardes acá desde Jalisco, Guadalajara. Yo creo que ha sido muy importante escucharlos. Yo coincido muy bien con lo que dijo el doctor Álvaro Taipe. Por ahí es que me tocó escribir un articulito para la Universidad Complutense de Madrid en 2017. Les mandé algunas pocas referencias de las 90 que tiene. Justamente lo que dijo el doctor Taipe es lo que Gordon Guyat, que ustedes saben quién es uno de los iniciadores de este asunto, en el año 92, ya después se arrepintió de toda su creación. Les puedo dar detalles de cada uno, hay referencias en artículos en todo eso, y dijo que ahora lo que hacían es lo que indicó Taipe. Es decir, yo les digo que vayan a buscar revisiones, guías de práctica clínica y ya después si eso no funciona, buscamos otra cosa. Y él mismo dice que de los 30,000 artículos que McMaster manejaba en aquel momento, ni siquiera el 1% calificaban realmente como relevantes para el médico y que el médico requería como unos 20. Y yo creo que la medicina familiar superó ese problema en 1997 con la creación de los POEMs, Patient Oriented Evidence That Matters, ¿no? Ahí están y cada año la American Family Physician publica los 20 últimos los artículos votados en una manera sistemática por 400 médicos canadienses y se escogen los mejores. Yo creo que ese asunto debe quedar ahí y ya no hay más. Lo que sí hay que entender muy bien es que si el médico no entiende la ciencia, pues no puede hacer medicina.
Y esto de lo que estamos hablando es exclusivamente centrado en la enfermedad. Las guías de práctica clínica y los ensayos clínicos controlados necesariamente dejan fuera el contexto, y sin el contexto pues, está la mitad del problema fuera, ¿no? Es como sostener una mesa con solo dos patas, ¿no? Por lo tanto, es indispensable el juicio clínico, la fronesis, ¿no? Si le quieren dar una revisadita ahí a ese artículo del año de 2017, podría ser que se ahorren algunos esfuerzos. Yo como maestro de farmacología entiendo bien esto de qué se trata. La metodología de la investigación es solamente un aspecto de la clínica. Lo que va a determinar la indicación o no de un procedimiento o un medicamento es la información, porque al final de cuentas, en 2005, los de la medicina basada en evidencia, que ahora se llama atención médica basada en evidencia, ya dejó de llamarse MBA, dijeron que simplemente es un recurso para la salud, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Entender la información. Para eso hay que tener información científica y metodológica, ¿sí? Y una gran capacidad clínica para entender al paciente y si esto aplica ahí. Yo creo que merecen mi felicitación desde mi punto de vista. Los que estamos más viejos ya pasamos por esta cuestión. Advirtieron del daño que se puede producir a los estudiantes metiéndoles este dogma, porque es un dogma. Hay muchísimos artículos. Uno dice, la medicina basada en evidencia ya descansa en paz. Tiene críticas filosóficas, metodológicas, éticas, ¿no? Si quieren leer el artículo sobre las guías de práctica clínica que le subí por ahí, queda clarísimo que la guía de práctica clínica es una política, no es ciencia. Es la decisión de un grupo, un gobierno, un grupo interesado, una asociación, etcétera, en determinada cuestión. Van a ver allí en ese artículo que no se ponen de acuerdo ni en el manejo de infección de vías urinarias en 4 países desarrollados. Entonces, yo creo que ya lo dijo la doctora Guadalupe, el criterio del sujeto, del clínico. Sin eso, el paciente va a estar en problemas, aunque tengas una inteligencia artificial ahí que te diga el resumen de X artículos, ¿no? Pero yo los felicito, la verdad, y a la red por este enorme esfuerzo. Gracias, doctor Ismael. ¿Alguien quiere opinar algo o quiere mencionar algo? Eh, a mí me gustaría escuchar al doctor Álvaro acerca de las guías de práctica clínica. Aquí en México, hace un corto tiempo se iban a desaparecer varias. Ah, perdón, pero antes el doctor Mauricio levantó la mano. Doctor Félix. Adelante, doctor Mauricio. Sí, no, comentar ahí ya que Ismael lo mencionó, el tema de la inteligencia artificial, la gran amenaza que representan muchas de estas herramientas y pues que puede ayudarnos mucho en algunas cosas, ¿no es cierto? Pero probablemente en algunas otras cosas puede ser tremendamente peligrosa y particularmente a la hora de identificar literatura científica que sea válida puede ser un tema muy complejo, ¿no es cierto? ChatGPT y otras herramientas son lo que se han denominado modelos de lenguaje de gran tamaño, que son herramientas que básicamente aprenden revisando información de múltiples sitios web y de una u otra manera generan una predicción frente a la pregunta que uno le hace, una respuesta como la que uno le gustaría obtener. Entonces, es posible que uno cuando le pregunta a ChatGPT cuál será la mejor evidencia, me lo mencionaba, ¿no es cierto?, de manejar problemas en la vía urinaria, por ejemplo, hay una respuesta que nos haga mucho sentido, pero que suene muy lógica y intuitivamente uno diga esto tiene todo sentido, pero sea falsa. Básicamente porque las fuentes de información sobre las cuales están entrenados estos sistemas contienen mucha información que es falsa. Entonces eso tiene un peligro bien importante y allí probablemente las personas que han podido analizar la evidencia de otra forma se van a dar cuenta del error, pero quien no haya analizado la evidencia previamente va a caer en el error, ¿no es cierto? Y poner en riesgo a pacientes o grupos de personas si está utilizando esa información, ¿no es cierto? Así que es un tema ahí a alertar en el fondo que hay mucha tentación
de que la herramienta de inteligencia artificial nos pueda facilitar la vida, pero en este ámbito mucho el peligro que entrañan, están apareciendo algunas herramientas de inteligencia artificial que están conectadas con referencias científicas, con artículos científicos, pero no han sido bien evaluadas en términos de, de qué tan precisas son para poder identificar la evidencia que hay sobre un tema. Y ahí se debieran desarrollar estudios como los que desarrollaba años atrás Brian Hines, también de Canadá, ¿no es cierto?, que era una persona que se dedicaba a evaluar las estrategias de búsqueda para ver cuáles estrategias de búsqueda eran más sensibles, eran más precisas para identificar literatura que otras, ¿no es cierto? Y en este caso yo creo que van a ser necesarios estudios en el que se pueda correlacionar lo que pueden aportar estos sistemas de inteligencia artificial que están conectados a la base de datos de literatura científica y compararlos con búsquedas hechas manualmente, con análisis crítico manual, y que podamos ver qué tan precisos son, ¿no es cierto? Y poder conocer bien cómo se comportan y conocer sus propiedades, como todas las cosas, ¿no es cierto?, que hacemos en salud, que utilizamos, ¿no es cierto?, no siempre con un 100% de seguridad, pero tratamos de disminuir bastante el margen de error, pero sabemos más o menos las propiedades de las cosas que utilizamos, ¿no es cierto? Y tratamos de saber. Y tenemos esa mirada. Yo creo que ahí es importante hasta que no se haya evaluado la precisión de estas herramientas, hay que darle a las personas en formación una alerta respecto de su uso para responder preguntas clínicas que surgen con nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Mauricio. A ver, doctora Lupita, le damos la palabra ya casi para terminar. Y me gustaría escuchar un poco más del doctor Álvaro acerca de las guías de práctica clínica. Aquí en México sí están no están actualizadas, se supone que se deben de actualizar cada 5 años y no precisamente están todas actualizadas. A ustedes allá, ¿cómo les va? Gracias. Gracias. Em, Aquí en el Perú, bueno, yo también laboro en el área de elaboración de guías de práctica clínica, tanto para entidades que son las que dan atención tanto al seguro social, lo que se llama, como al Ministerio de Salud, ¿no? Aunque más veo lo de seguro social. En ese contexto, hacer una guía es demandante porque pues, implica hacer toda una labor de síntesis de la evidencia, convocar expertos a nivel nacional, discutir con ellos la evidencia que hay y todo esto permitir una recomendación y una guía puede tener muchas recomendaciones, ¿no? Entonces, si bien en el seguro de salud hemos podido a la fecha publicar más de 50 guías, ¿no? Sí ha sido complicado muchas veces, pues, publicar todo lo que se necesita para una atención, para por lo menos lo más frecuente, ¿no? Y más allá de eso, am, ha habido este tema de, ok, uno, ¿qué guía priorizamos? Aquella que nos está costando más, por ejemplo, el seguro de salud está muy interesado en ciertos cánceres que manejan fármacos de alto costo y cuyo mal manejo podía desfinanciar todo el seguro, ¿no? O aquellas que eran las más frecuentes, ¿no? Que también por ahí hemos podido hacer una que otra, ¿no? Ahora, una vez que ya están hechas estas guías, viene lo complicado, cómo hacer que se usen, ¿no? Por ejemplo, emitimos una guía de artrosis, justo hablando del ejemplo previo, ¿no? Ya hace como 5 años, ¿no? Una de las recomendaciones era, el ácido hialurónico no ha mostrado ningún beneficio en pacientes con artrosis. Multitud de guías internacionales recomiendan en contra de su uso, ¿no? Revisamos la evidencia con los especialistas, se emitió una recomendación de no usar y hoy por hoy se sigue usando. Em, ya no lo financia el seguro, se lo cargan al paciente mismo. O sea, lo que pareció ser una buena idea, finalmente acabó siendo una carga más para el paciente, ¿no? Entonces, ese es el otro gran nivel de las guías, ¿no? De nada importa que la guía esté ahí, si no podemos conversar bien con los que finalmente van a usar esta guía para poder entender por qué no la están usando, qué recomendaciones no les están pareciendo, qué cosas necesitarían ver para poder seguirlas, ¿no?
Entonces eso es un poco el contexto en el que ahora estamos enmarañados en nuestro país, ¿no? Intentando navegar hacia el frente en un torrente de inestabilidad política que tal vez por ahí hayan escuchado, en el que estamos intentando pues hacer algo cuando la parte política pues cambia cabezas cada mes y pues nada, hay que simplemente intentar dar los siguientes pasos para que por ahí cuando haya algo de estabilidad pues se pueda avanzar con un poco más de velocidad. Muchas gracias, Muchas doctor gracias. Álvaro. Vamos a continuar ya para finalizar. Doctora Dulce, que está en la Secretaría de Científica Académica de la Red Mexicana de Investigadores en Medicina Familiar. Le damos la palabra, doctora Dulce. Adelante, Gracias. doctora Dulce. Pues a nombre de la Red Mexicana de Investigadores en Medicina Familiar, agradecemos a los ponentes. Y les haremos llegar su respectiva constancia de participación, reconocimiento por esta participación en la mesa redonda sobre la importancia de habilidades para la lectura crítica para la investigación, firmadas por el doctor Félix Gilberto Islas Ruz, presidente de la Red Mexicana de Investigadores en Medicina Familiar, y su secretaria del comité científico, su servidora Dulce Adelaida Rivera Ávila, a el doctor Álvaro Taipé, el doctor Mauricio Soto y la doctora María Guadalupe Alvarado Rodríguez. Muchísimas gracias a todos. Estoy segura que derivado de esta reunión y esta mesa redonda estuvimos atentos a todas sus contribuciones y lo rico de esta participación en las experiencias y los programas, las experiencias de formación que se tienen en los diferentes países, también como parte de IBIMEFA. Muchísimas gracias a todos. Y pues nada más nos queda que abren sus cámaras para una fotografía de la sesión, por favor. Sí, gracias. Antes de despedirnos, voy a solicitar los correos de los maestros, doctor Taipei, el doctor Lupita y el doctor Mauricio para ya hacerle llegar su diploma de reconocimiento. Ahora vamos con la foto, por favor, sí. Que abran sus cámaras. Abran todas sus cámaras. ¿Dónde está el doctor Ismael? Ya está, doctor Ismael, para la foto. La En- doctora en- Ava, la doctora Yasmín, doctora Ismael. doctor Elvilla Caballero, ¿cómo está? De Argentina. Voy a Doctor tomar Ismael, una, ¿dónde está el doctor Ismael? Sí, doctora Yasmín. voy a tomar la primera. Una, dos, tres. Permítanme. Ahora sí, ya, listo. Mm, Ay, creo que hay algunos se salieron y nada más me aparece una página. Va otra, una, dos, tres. Listo. Gracias a todos. Gracias. Gracias a los que participaron, gracias a Mesa Redonda, gracias al doctor Ismael, doctor Demetrio, a nuestro coordinador, administrador, el vicepresidente de la red también, doctor Edgar. Gracias, Hugo, por la invitación por Zoom. Y esto está grabado para reproducirlo más adelante. Nos vemos próximamente otra vez con otras conferencias más. Realmente estuvo muy enriquecedora y hace mucha falta esto, sobre todo la experiencia de los participantes que están en otros países, que realmente vemos que sí están bastante avanzados. Gracias y nos vemos entonces en la próxima reunión. Buenas noches a todos. Bye. Muchas Hasta gracias por la luego. invitación. Hasta Gracias. luego.